Hola, ¿cómo estás? Continuamos con la configuración de Google Analytics. Anteriormente aprendimos cómo instalar esta plataforma en nuestro sitio, cómo vincularlo con nuestro sitio web, pero ahora nos toca aprender a leer las métricas y las estadísticas que van arrojando nuestro sitio web. Obviamente que la plataforma es muy compleja, por eso simplemente nos vamos a enfocar en lo más importante. Te voy a resumir cuáles son las pestañas o las funciones que más te van a servir en este momento para analizar el movimiento o la efectividad del sitio. Para eso vamos a ingresar a Google Analytics desde Google, como habíamos hecho cuando lo instalamos. Ingresamos al sitio oficial, nos va a pedir que iniciemos sesión con tu cuenta de Gmail con la que habías creado la cuenta en Google Analytics. Una vez que iniciamos sesión, nos va a aparecer una sección muy similar a la que estás viendo en este momento. Simplemente lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la pestaña de audiencia. Hacemos un clic y presionamos donde dice visión general. Vamos a trabajar exclusivamente en los datos más importantes. No vamos a hacer una profundización porque son muchísimos datos, muchísimas cosas, y la idea es que aprendas lo más importante y después vayas involucrándote más en las otras funciones de la plataforma. ¿Qué vamos a hacer antes de empezar a analizar los datos? Tenemos que ver la fecha. Por ejemplo, acá arriba tenemos una fecha que nos está indicando que estamos recibiendo los datos solamente de una semana atrás. Nosotros, por ejemplo, queremos saber qué pasó en los meses anteriores. Nos interesa saber, por ejemplo, qué pasó desde, por ejemplo, abril hasta el día de hoy, que es 30 de agosto. Una vez que marcamos el tiempo en que nosotros queremos analizar, le damos en aplicar y se tienen que actualizar los datos de esos meses. Si no, vamos a estar analizando simplemente los días una semana para atrás, que son poquitos días. Fíjate que acá tengo una pestaña que dice cada hora, día, semana y mes. Esto lo que nos hace es separar la información justamente en esta cantidad de tiempo. Por ejemplo, si ponemos que en meses, vemos que, por ejemplo, el mes de abril tuvo unas 116 visitas. Después el mes de mayo tuvo 81, eso es lo que nos va marcando. Después se mantuvo a 80 visitas, o sea que se estuvo regular, digamos, en estos 3 meses. Después creció un poquito más, se fue a 97, casi 100 visitas. Y este último mes como que no tuvo muchas visitas y decayó, digamos, se decreció. Esto siempre pasa porque a veces nosotros mantenemos contenidos interesantes, vamos publicando recurrentemente y quizás el último mes no publicamos nada, no tuvimos llamadas a la acción con respecto al sitio web y las personas dejaron de visitarnos, dejaron de entrar al sitio. Pero esto es absolutamente normal, pasa en todos los sitios web, así que lo más importante es entender que nosotros podemos ver esta como ola de crecimiento o decrecimiento y ver un panorama general de cómo va nuestro negocio de forma online. Otra de las características importantes son, por ejemplo, el porcentaje de rebote, ¿sí? El porcentaje de rebote que estamos teniendo. Estamos analizando simplemente estos meses. Si nosotros, por ejemplo, ponemos un año para atrás, vamos a ver que tenemos otros números acá, justamente porque estamos analizando, en este caso, simplemente 3 o 4 meses para atrás. Pero el porcentaje de rebote, ¿qué es? Simplemente es cuando una persona ingresa a nuestro sitio y luego se va. Es decir, que ingresa y abandona el sitio de alguna manera, ya sea por los motivos que sea, porque no le interesó, porque no era lo que estaba buscando, porque cayó de casualidad al sitio, que eso puede pasar. Pero la misión que tenemos nosotros es tratar de tener la menor cantidad de porcentaje de rebote posible. Nosotros tenemos que tratar de reducirlo porque justamente no nos sirve que la persona ingrese y se vaya. Eso quiere decir que tal vez tengamos que estar trabajando más en la atención del contenido de la página en la que la página que está ingresando la persona. Entonces, eso también nos va a dar una pauta de cómo vamos a ir modificando los contenidos. Después tenemos la cantidad de visitas, ¿sí? Las visitas son una persona que ingresa al sitio, entra a la página y se va, y después, por ejemplo, en el día puede volver a ingresar y entra al sitio y se va de nuevo. Eso se cuentan como 2 visitas, por ejemplo. Es la misma persona, pero que ingresa 2 veces, se cuentan por separado. En cambio, las sesiones son diferentes. Una persona que ingresa 3 o 4 veces en el día a tu sitio web se toma como una sola sesión porque es una sola persona.
¿sí? Si una persona ingresa desde un lugar y otra persona ingresa 3 veces desde otro lugar, son 2 sesiones, ¿sí? No se cuenta la cantidad de visitas, sino la cantidad de sesiones. Esa es la diferencia que hay entre las dos opciones. Después tenemos la cantidad de usuarios que hay, justamente relacionado a las sesiones. Tenemos el porcentaje de rebote y la duración promedio de la sesión de una persona. Entre todos los datos recopilados, aproximadamente una persona está en el sitio durante 2 minutos 41 segundos. Eso es la opción y el dato que nos está indicando acá. Y del costado vemos un gráfico en azul y en verde. Por un lado dice nuevos visitantes, que son los azules, que fíjate son la gran mayoría, y los visitantes recurrentes, que son la minoría, que están marcados en verde. Bueno, básicamente eso es lo más importante de esta pantalla, digamos, de esta sección de Google Analytics. Y acá tenemos algo muy interesante. Bueno, en primer lugar tenemos el idioma, ¿sí? El idioma desde el cual nosotros nos están visitando. Si tenemos un sitio en español, lo más seguro es que nos visiten en español. Puede que tengamos, por ejemplo, mexicanos. En el caso de acá, fíjate que la MIX es de México, tenemos de Brasil. Bueno, en el caso acá tenemos de Argentina. Bueno, tenemos la mayor cantidad de personas que nos visitan en idioma español, digamos. Eso es algo normal. Si queremos ver, por ejemplo, los países, desde qué países nos están visitando al sitio web, siempre lo estamos haciendo a través de la fecha que estamos marcando. Todo esto se puede modificar si yo cambio la fecha que estamos analizando. Quiero avisarte porque a veces nos olvidamos. ¿Desde qué país? Bueno, la gran mayoría viene de Argentina, obviamente porque el negocio está en Argentina, la persona que trabaja es de acá, entonces lo más normal es que tenga visitantes, pero también, por ejemplo, tiene visitantes desde España, desde Estados Unidos, de Brasil, de México, de Colombia, de Uruguay, de Chile, Italia, ¿sí? No es la gran mayoría. Por ejemplo, tiene 289 sesiones de Argentina, tiene 24 de España y 22 de Estados Unidos, ¿sí? Esto se puede dar, es algo normal, pero obviamente siempre el país natal, digamos, es el cual vas a recibir la gran mayoría de las visitas. También vas a tener dividido por ciudades. ¿Qué ciudades son las que más te visitan? Por ejemplo, Santa Fe y Buenos Aires son las que más visitas recibe. Después siguen Paraná, Rosario, Rafaela. También tenemos ciudad, por ejemplo, de Madrid, Córdoba y Valencia. Son gráficos, son simplemente datos que nos están indicando desde qué ciudad nos están visitando. También en la parte de abajo tenemos la parte de sistema. ¿Qué es el sistema? Desde qué plataforma nos están mirando. Si nos están mirando desde Google Chrome, desde Android, ¿sí? Esto es simplemente para saber si nos miran desde dispositivo móvil. Por ejemplo, si entramos a sistema operativo, fíjate que acá dice Android versus Windows. En realidad yo le digo versus Windows, pero siempre hay que comparar desde qué tenemos más visitas. Android son los celulares. Fíjate que tenemos 202 visitas con celular, y desde Windows, que es la computadora, tenemos 136. Es decir que en este momento tenemos más visitas de teléfono. ¿Qué quiere decir eso? Algo que habíamos hablado en la etapa de análisis, en la etapa número 6, habíamos dicho que muchas veces esto nos hace replantear la estrategia, porque quizás el sitio web está pensado para computadora y las visitas, la gran mayoría nos están mirando desde un celular. Así que ahí empezamos a trabajar parte del diseño y de nuestra estrategia. De acá es donde nosotros podemos ir viendo todas estas informaciones, digamos. Bueno, en principio los datos demográficos que vimos, la ciudad y el país son importantes. El sistema operativo, también vamos a ver desde el móvil, dentro del móvil, desde qué sistema nos están viendo. Por ejemplo, pueden haber usuarios que usan Apple, por ejemplo, que es iOS, o pueden ser celulares con Android, ¿sí? En la gran mayoría son de Android y un poco, en este caso 38 sesiones son de usuarios de Apple. Bueno, en este caso, y también hasta nos dice la resolución de pantalla, ¿sí? La resolución de pantalla de 360 x 640 es la gran mayoría de las visitas. O sea que nosotros, si buscamos en internet las medidas, podemos ver qué dispositivo, que puede ser tal vez una tablet, nosotros
todos los diseños, el diseño que hagamos, nosotros lo podemos ir adaptando a ese dispositivo, para tener en cuenta que la gran mayoría nos está visitando con una tablet, ¿sí? Para eso sirven justamente todos estos datos importantes. Pero bueno, en resumen tenés lo que es el tiempo real, la audiencia, ¿sí? Donde fíjate que acá podemos visualizar algunas de estas métricas. Si nosotros queremos profundizar, por ejemplo, entramos a la ciudad de Santa Fe, le damos un clic a Santa Fe y nos va a derivar, por ejemplo, a los datos de justamente Santa Fe. Cuántas sesiones hubo, cuántas nuevas sesiones hubo, que hubo un 61,64%, cuántos nuevos usuarios hay de Santa Fe, el porcentaje de rebote, y lo podemos ir viendo todo en base a esta ciudad. Lo mismo sucede con el país, lo mismo sucede con el dispositivo, es decir que cada cosa que nosotros vayamos analizando la podemos ir profundizando cada vez más, ¿sí? Eso es importantísimo, porque obviamente imagínate que tener más información de todo lo que va pasando en tu página web te va a permitir después tomar decisiones y tratar de ir mejorando, digamos. De eso se trata, de ir creciendo. Imagínate que no contás con ninguna de esta información, la verdad que es muy difícil, es como si estuvieses manejando o conduciendo a ciegas, digamos. Tendrías que estar adivinando prácticamente qué es lo que pasa en tu página web o en tu negocio. Y por último, porque quiero resumirte lo más básico, lo más importante, es que veas el comportamiento. Si haces clic en el comportamiento, vamos a entrar a visión general. Fíjate que el comportamiento es qué páginas son las más visitadas, ¿sí? Fíjate que acá dice página y tenemos que hay una barrita. ¿Qué es esta barrita? Es la página de inicio, ¿sí? Por eso no aparece ningún título, porque la página de inicio siempre es el nombre de dominio solo. En este caso siempre, en toda la mayoría de los sitios web, la página de inicio es la más visitada, por lo general es así. Después tenemos que la página de recetas, ¿sí? Es la segunda más visitada, o sea que la persona generalmente cuando hace clic en inicio se va a recetas. La página de blog, donde tiene noticias, ¿sí? También es la más visitada. Conóceme, los productos, y de esa manera nos va mencionando cuáles son las secciones que más visitas tienen. Le podemos elegir, por ejemplo, trabajar con ver los mismos resultados pero con el nombre, ¿sí? Por ejemplo, fíjate que acá dice nutrición y actividad, recetas, conóceme, nutrición y actividad, pero con el nombre oficial, digamos, del sitio web. En este caso es exactamente lo mismo, pero si no, directamente lo vemos con el Slack. ¿Te acordás que la dirección de Slack era la dirección de nuestra página, que nosotros configurábamos, digamos? Era la palabrita que quedaba después del dominio, digamos. Así que bueno, eso es importante, saber qué secciones son las más visitadas, ¿sí? Te va a servir muchísimo para ver, decir, ah, mira, están entrando mucho a recetas. Bueno, quizás en recetas deberías tratar de poner alguna llamada a la acción muy clara que trate de llevar a esas personas hacia tu objetivo principal. Entonces de eso se trata, de ver lo más visitado y después a partir de ahí quizás ofrecer más cosas, trabajar esa sección y de ahí a partir de eso empezar a cambiar los resultados, ¿sí? Siempre acordate que todo esto son datos arrojados en base a estas fechas. Si yo modifico y agrego otro mes, por ejemplo, le agrego un mes más, quizás pueda llegar a modificarse todo lo que estamos viendo en este momento. Por ejemplo, bueno, en este caso sigue todo igual, o sea que quiere decir que la página de recetas es definitivamente la página más visitada por las personas. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y revisar a ver cuál es la página. Si hacemos un clic en recetas, por ejemplo, fíjate que acá nos da la opción, bueno, como decíamos, los datos individuales de cada una, pero si nosotros hacemos un clic, por ejemplo, acá, en ese cuadradito, directamente nos podemos dirigir a la página de recetas para poder verla, visualizarla, a ver de qué es lo que están mirando las personas. En este caso, fíjate que la página de recetas es así. Tiene, obviamente, como una especie de blog donde nosotros podemos ir consultando las noticias y las recetas que van subiendo semanalmente, por ejemplo. Entonces, fíjate que esa página justamente es la más
visitada. Bueno, después de ahí seguramente que la persona hará otro tipo de recorrido. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de aprender o de ver de cómo la persona se comporta? Acá abajo de visión general tenemos una pestaña que dice flujo de comportamiento. ¿Qué es el flujo de comportamiento? Lo que la gente hace cuando inicia sesión o cuando ingresa a tu sitio web. Esto se marca a través de flujos de colores, ¿sí? Como para indicarnos qué es lo que hace la gran mayoría. Fíjate que acá tenemos como un recorrido con celeste que nos está diciendo que 390 personas o usuarios iniciaron sesión, entraron a la página de inicio, y de acá tenemos flujos, ¿sí? Por ejemplo, la gran mayoría se va a recetas. De recetas, esto lo podemos ir arrastrando. Fíjate que de recetas hay personas que se van a la sección de acá abajo, se van a la página vuelven a la página de inicio. Algunos se van a portafolio, otros se van a una receta en específica, a un tip se va. Por ejemplo, dice 10 trucos de bajar de peso, o no me acuerdo cómo era que se llamaba exactamente, pero fíjate que hacen algún tipo de recorrido. Esto básicamente, para no embarullarnos, digamos, lo que hace es tener un panorama del comportamiento de la gente, cómo es que ingresa, hacia dónde se va y cómo continúa la visita en el sitio. Si nosotros seguimos yendo para el costado, fíjate que una vez que se va a recetas, por ejemplo, se va a la página de inicio, de la página de inicio vuelve hacia la página de blog, y de esa manera vamos viendo todo el recorrido de la gente y de las personas a través de ese flujo de comportamiento. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esto en rojo, dice 29 abandonos, ¿sí? Entonces, esto es, si nosotros tenemos 43 personas o sesiones y después tenemos 29, casi que estamos teniendo más de la mitad de abandonos en esta sección. O sea, por eso tenemos que tratar de ir modificando algunas cosas del sitio, para ir tratando de que la gente se quede lo más tiempo posible, y que además traten de convertir, que de eso se trata también el sitio web y tu negocio online, de convertir a través de las llamadas a la acción, que para eso hicimos las etapas y todo el curso del sitio web. Así que bueno, estas son algunas de las funciones más importantes de Google Analytics. Espero que no te hayas perdido entre todos estos números, simplemente que tengas en cuenta desde dónde te visitan, desde qué dispositivo, desde qué sistema, desde qué es la página, cuál es la sección más visitada y demás. Con esos simples datos, y también ver el crecimiento a través de los meses, eso te va a ir ayudando a que puedas ir creciendo en tu negocio online y que trabajes de forma profesional, que no trabajes de forma intuitiva, de forma improvisada, sino que trabajes de forma organizada, para evitar justamente estar adivinando cómo comportarnos en cada ocasión en nuestro negocio online. Así que bueno, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo y último video del curso Creando mi primer negocio online. Ya estamos a punto de terminar, así que bueno, te veo en el próximo video. Chau chau.